Muy buenas noches, les saluda el doctor César Valdivia, director médico de la clínica Vidamedic, siendo exactamente las 12:40 del día 2 ya de febrero. En plena madrugada recién termino de ver algunos pacientes que tratamos de forma ambulatoria y monitoreamos pacientes COVID. Bueno, en esta oportunidad, ¿no? Me dirijo en general a cada una de las personas que se encuentran ahorita pasando por este proceso, ¿no? Y no solamente a las personas que lo están pasando, sino a personas cercanas, a personas que no lo tienen, que son vulnerables, o simplemente al público en general que de repente tienen algún familiar cerca, ¿no? Que pueda estar expuesto ante esta enfermedad. Diario nos vienen a la clínica más de 100 pacientes con esta patología. Tenemos muchos pacientes que nos vienen con esta patología y estamos viendo un mismo patrón, ¿no? Que lastimosamente es muy negativo para esta enfermedad. Y hablo del tiempo, ¿no? Es un valor muy importante que estoy viendo en mucha gente que no le están tomando en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la enfermedad, en la evolución de la enfermedad, el tiempo es muy importante. No podemos esperar hasta que un paciente empiece a tener saturaciones bajas, muy bajas, ¿no? O graves, ¿no? Cuando vemos nosotros ya un paciente que empieza a desaturar, ¿no? Saturaciones por debajo de 93, 92, con mucho mayor razón por debajo de 90, son pacientes que normalmente van a tener una evolución tórpida, ¿no? En este tipo de pacientes lo más recomendable es llevarlo a un centro de salud. No podemos automedicarlos, ¿no? Ni medicarlos en casa, por favor, salvo que tengan un monitoreo con un personal de salud médico, ¿no? que los pueda ver correctamente. Estamos viendo que estos pacientes vienen después de una semana, 5 o 4 días de haber tomado medicamentos, ¿no? O automedicándose durante unos 3 o 4 días, ¿no? y viniendo ya en etapas difíciles del tratamiento, ¿no? Entonces, hace poco, nomás hace unos minutos, me llega un paciente joven de 38 años de edad, saturando 77, ¿no? Es un paciente que lastimosamente tiene una mala evolución, lastimosamente digo, porque probablemente sea un paciente a intubar, ¿no? Directamente a intubar. Este tipo de pacientes normalmente no evoluciona bien, la insuficiencia respiratoria es grave, por lo tanto necesita un ventilador que lo pueda ayudar. Entonces no esperen, ¿no? a que este tipo de situaciones se dé. La situación en este tipo de pacientes tienen que tener en cuenta que el tiempo es oro. Por favor, traigan a los pacientes en etapas iniciales. El paciente en las primeras etapas, ¿no? empieza a tener dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no? Dolor de pecho, dolor de espalda o agitación. Entonces, no esperen a que el paciente empiece a tener saturaciones bajas. Indispensable para todos es tener un pulsioxímetro, ¿no? Es indispensable porque nos va a decir o nos va a ayudar a monitorear al paciente. Es la única forma de poder saber el monitoreo del paciente. No hay otra. Por favor, entiendan. No vengan en etapas difíciles en las que lamentablemente nosotros no podamos ayudarlos. Ayúdenos a ayudarlos a ustedes. Ese es el consejo que les doy. Y bueno, muchas de las personas me preguntan acerca de la terapia de ozono.